Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las clases de lengua. Pues una vez determinada la organización de ideas y la estructura del texto, debemos determinar la intención del autor, la intención comunicativa, una intención que va a estar determinada por la tipología textual, porque cada tipología textual tiene una intención distinta. Si estamos ante un texto periodístico argumentativo, su intención va a ser opinar sobre un tema e intentar convencer al lector sobre un asunto determinado. Si el texto es literario narrativo, los textos narrativos cuentan historias, entonces será contar, avanzar en esa historia, pero también mostrarnos un asunto determinado, ¿no? Que se muestre en esa historia. Si el texto va a ser teatral, pues puede estar en consonancia con el texto narrativo, que es avanzar en una historia por medio de una conversación, aunque también tenemos que prestar mucha atención de qué se está hablando, porque si se está hablando de un tema en concreto, el autor es que nos quiere mostrar ese tema en concreto, esa situación, entonces puede ser dar a conocer ese tema. Y si el texto es poético, a ver, la poesía intenta crear belleza, mostrar emociones, mostrar sentimientos. Entonces, ¿qué emociones está mostrando el autor por medio de ese poema? Pues la respuesta a estas preguntas sería la intención comunicativa. ¿Cómo tenemos que mostrarlo? Pues con verbos. Con verbos. Si el texto es argumentativo y nos está hablando ese texto, por ejemplo, de los casos de violencia por parte de la policía estadounidense contra la población negra, pues el autor puede estar denunciando, entonces tenemos que mostrar, la intención es denunciar la discriminación que está sufriendo la población negra frente a las fuerzas de seguridad estadounidenses. Eso sería una intención comunicativa de un texto argumentativo. Si estamos ante un texto narrativo, pues contar la historia de... pues es verdad que todo texto narrativo cuenta y ofrece información sobre una historia, cuenta unos hechos, unos acontecimientos, pero tenemos que prestar atención de qué tema está hablando, ¿no? Entonces, y relacionarlo. Por ejemplo, en el árbol de la ciencia nos muestra la situación de la educación en España, y en concreto la mala situación del sistema educativo español, o las diferencias en cuanto a desarrollo que hay entre la ciencia española y la ciencia europea, ¿no? Entonces, es verdad que nos está contando una historia, pero esa historia tiene un trasfondo. ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Vale? Dar a conocer, mostrar, exponer, y lo mismo haríamos en el teatro. ¿De qué están hablando los personajes? ¿De qué tema están hablando los personajes que nos quiere contar el autor y que le interesa al autor sacar a la luz? ¿Vale? Pues lo mismo, mostrar, dar a conocer, denunciar, exponer, exhibir, ¿de acuerdo? Y en el texto poético, expresar, emocionar en torno a la naturaleza, destacar la belleza de la naturaleza en primavera, reivindicar, puede estar reivindicando, o puede también el autor, como le ocurre a Luis Cernuda, que puede estar denunciando la situación de los españoles en el exilio, o mostrando la añoranza que el poeta siente por su tierra, o denunciando la desigualdad que sufren los hombres homosexuales, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en el tema del poema y qué es lo que busca el autor mostrándonos ese tema. Y para mostrarlo, para enunciarlo, utilizamos verbos, ¿vale? Convencer, persuadir, denunciar, defender, dar a conocer, mostrar, exponer.
Entonces, partiendo de ese verbo, enlazando con ese tema, damos la intención comunicativa, ¿vale? Y esa pregunta se completaría, pues, con los mecanismos de cohesión. Mecanismos de cohesión que tenemos que conocerlos, procedimientos léxico-semánticos, mecanismos gramaticales, repetición, sustitución, hiperónimos, campos semánticos, campos asociativos, deísis, organizadores. Todo esto está muy bien, pero debemos partir por la intención y por el tema fundamentalmente. Si es un tema que nos habla de violencia, de discriminación o de incluso machismo, seguro que hay una palabra sobre ese tema que se repite por todo el texto. No me vale con una repetición puntual de una conjunción, no. Me vale una repetición sobre el tema, sobre el asunto, el tema principal, y seguro que la hay. Pues esa repetición sería uno de los mecanismos de cohesión importantes y que tenemos que mencionar. ¿O seguro que hay palabras relacionadas sobre ese tema? Pues tenemos que sacarlas como campo semántico, como campo léxico, o si vemos que la relación no es muy clara, como campo asociativo. Y una vez que hemos sacado algunos de esos mecanismos, ¿vale?, que son principales, si ya no encontramos más mecanismos de ese tipo principales, seguro que hace sustituciones o usa sinónimos para hablar de ese tema, o seguro que intenta darle la vuelta con algún antónimo, o seguro que usa deísis, anáfora, catáfora, ¿vale? Pero siempre tienen que estar relacionadas, tener una fortaleza relacionada con el tema principal. Por lo tanto, tenemos que conocer los diferentes mecanismos, pero hay que tener claro que tenemos que hablar o sacar esos mecanismos de cohesión principales que le den fortaleza al texto, situarlos, decir dónde están y decir qué utilidad, qué uso, el porqué del uso de ese mecanismo, para que la pregunta esté lo más completa posible.